si se oye bien. Buenas. Esperemos que ahora se escuche bien, porque se me cayó el micrófono y perdió el contacto. ¿Se escucha bien ahora? Déjame ver. Aprovecho para saludarlos a todos, agradecer que estén ahí. Y por si acaso no se escuchó la introducción, les decía que no se escucha. No me jala ahorita. Está lento, no sé por qué. Pues no, pues hasta que sepa, no puedo seguir dando la clase. A ver, sigue hablando, creo que sí. Bien. Fíjense que en la introducción pasada les dije que empecé por una pregunta si el español era un dialecto o una lengua. El español es una lengua. Eh, el español tiene recursos muy claros, tiene reglas muy claras, tiene instituciones de salvaguardia, tiene universidades, tiene una Real Academia de la Lengua, así que es una lengua. Con decir que el español es un dialecto, nosotros no le hacemos ningún favor al náhuatl, ni al maya, ni a ninguna lengua indoamericana. Para proteger las lenguas de Indoamérica tenemos que estudiarlas. No se trata de despreciar otras lenguas. Así que la tendencia que he visto en algunos grupos de menospreciar el español, primero es ignorante, sin cultura, porque no es cierto que el español sea una lengua baja. Y segundo, es absolutamente irrelevante para el propósito de defender la lengua náhuatl. Yo les exhorto entonces a estudiar la lengua, a defenderla desde dentro, a conocer sus recursos y a no despreciar la lengua con la que nos estamos comunicando ahora, que es el español. Si alguna persona de la tradición no usa el español para comunicarse por internet y demás, bueno, pues que use la lengua que quiera, pero mientras usemos el español tenemos que respetar esa lengua. Así que, respondiendo a esta pregunta a modo de introducción, vamos al tema de hoy. ¿Se escucha bien? Correcto. El tema de hoy es aquella característica, aquella institución que le da elevación al náhuatl. El náhuatl es una lengua elevada. Eso significa que no solo que es una lengua culta, sino también que es una lengua que trata de elevar o colocar la frase. Así que les voy a poner un ejemplo. Al nivel de la palabra, si nos quedamos en la palabra, en el término, ya ustedes saben que a veces se unen dos palabras que producen un sonido indeseable y entonces cambia el sonido para que sea deseable, para que sea agradable. Eso se llama eufonía. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, la combinación de palabras nahuali y tlahtoli para decir el lenguaje de los nahuales. ¿Ok? Esto se escribe así. Es decir, cuando yo uno el término nahuali, que significa sabio y modernamente brujo, con el término tlahtoli, que significa discurso, habla, oratoria, se compone como nahuatl, no como nahual tlahtoli. Porque hice dos cosas acá. Puedes acercar un poquito. Hice dos cosas acá. Para que se vea mejor y para que me dé más el micrófono. En primer lugar, estoy eliminando el sufijo li de nahuali. Y en segundo lugar, estoy eliminando la T inicial del tlahtoli. Esta supresión, esta edición, es con polisíntesis, que es una de las reglas de la lengua. Si yo uno nombres, si uno sustantivos, los del inicio, es decir, excepto el último, los demás pierden el sufijo sustantivo. Por otro lado, si lo que me queda es un radical que termina en L y tengo una palabra que comienza en TL, elimino esa T, de modo que me queda una L aquí y otra L acá y se pronuncia como L nahuatl, que quiere decir la lengua o el discurso sabio o el discurso de los nahuales. Ahora bien, esto que hice aquí se llama eufonía.
Esto de acá es polisíntesis, es una regla de eliminación de sufijos. Pero si el sonido queda incómodo, entonces se eufoniza. Eufonizar quiere decir convertir en un buen sonido. Este recurso aplicado a la palabra, cuando tú lo aplicas a la frase, se convierte en elevación. Así que no es solo decir la frase, es decirla de buena manera, es decirla de modo elegante. Y para eso se usan varios recursos y yo les traje 4 de ellos, que son los modificadores reverenciales, que son partículas y palabras que se emplean para darle un poco de reverencia a la frase, un poco de respeto o de distancia, también se suelen usar para distancia, o cuando se habla de cosas sagradas. La metáfora tiene el sentido de aludir a cosas preciosas, no de manera directa, sino a través de otros términos que tienen una vaga relación, porque la referencia directa es demasiado tosca. El difrasismo es cuando se unen 2 o 3 palabras, pero generalmente 2, para componer un tercer significado. El difrasismo refleja un aspecto de la cosmovisión de Anahuac, que es que las polaridades se funden en un tercer punto, y ese tercer punto es el que importa. Es un tercer punto de un orden superior. Ahora lo veremos. Y les traigo un cuarto recurso, que es la polilexia, que abunda mucho en el lenguaje sagrado, que es cuando se unen términos con varios significados, para componer entonces conceptos que a su vez tienen varios significados. Estos términos son muy ricos porque permiten darle sentidos, diversos sentidos, por ejemplo, el nombre de las deidades a conceptos teológicos importantes, etc. Comencemos por el primero de estos recursos que les mencioné, que son los modificadores reverenciales. El primer tipo de modificador que vamos a estudiar es la sustitución del pronombre ti, que significa tú, por el sonido she, que podríamos decir algo así como usted. Es decir, ti, tú, she, usted. Pero hay otra diferencia. Ti describe lo que está pasando, mientras que she exhorta a que pasa. Por ejemplo, ti wetsky, tú ríes. She wetsky, ríe. ¿Ves? No es lo mismo decir tú estás riendo que decir por favor ríe. Así que cuando yo quiero exhortar, simplemente modifico el pronombre de la segunda persona del singular ti, el pronombre conjugativo de la segunda del singular ti, por she. Y ya con eso estoy exhortando. Así de simple. Les puse como ejemplo, disculpen, tengo que escribir amplio, ¿no? Sí. Sí, voy a escribir amplio para que se vea. Les puse como ejemplo la expresión well shitenotsa. Well shitenotsa se compone de el adverbio bien, de buena manera. El verbo notsan, que significa aconsejar, expresarse o referirse a alguien. Te, que es un pronombre impersonal para las personas en general, es decir, alguien. Y she, que es lo mismo que ti, es el tú, pero el tú es exaltativo. Así que, bien, tú a los demás habla. Es un consejo que le da el padre a alguien. Háblale bien a los demás. Well shitenosa. Si simplemente dijéramos well shitenosa, entonces el significado sería tú le estás hablando bien a los demás. Pero, ¿cómo es que el náhuatl pide por favor? No existe la expresión por favor ni nada equivalente. Simplemente se modifica el ti por el she. Les puse otro ejemplo. San y semel. Y semel. Shimonemiki. Se escucha bien aunque lo dejes fijo en el escrito. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Lo puedo dejar aquí? Arrímalo nada más, sí. Sí. Ok. Si se escucha mal, me dices, ¿eh? Es importante que se escuche. San y semel shimonemiki. Quiere decir vive en paz. ¿De qué se compone esta expresión? Se compone de san, es un adverbio que es tan solo, únicamente san, y es para introducir.
Y semen quiere decir en su paz, o con paz, o de manera amable. Shimoneniti. Aquí introducimos algo más. Neniti quiere decir vivir en sentido social. Hay que diferenciar Yoli, que es vivir en sentido biológico o animal, de Nemi, que es vivir en sentido social. Neniti, porque se refiere a los demás, por eso esa terminación tía, que se queda en ti. Mo es el pronombre reflexivo, es decir, para sí mismo. She es la forma imperativa o rogativa de ti, es decir, que únicamente de manera pacífica tú vivas, y en náhuatl no es simplemente tú vivas, sino tú vivas para ti, que seas pacífico. Así que, Shimo, tú a ti, vivas, que seas pacífico es lo que significa. Vamos a repetir la expresión San y Semer Shimonemiti. Este recurso, si va precedido de la partícula ma, se torna todavía más rogativo, se torna todavía más amable, más suplicante, y es el por favor del náhuatl. Así que por favor en náhuatl se dice con la combinación ma, shi, y después hay que poner un verbo. Dice ma, shi, por favor. Por ejemplo, machimokalaki, ma, shimokalaki, in, to, te, yo. Machimokalaki, in, to, te, yo. Esta es una frase del huevo Trattori. De ahí les traje los ejemplos de esta clase. Ma quiere decir que por favor. Ma, shi eres tú en forma rogativa. Shimo, ya lo vemos aquí, que tú para aquí, para ti mismo. Kalaki, el verbo entrar, o el verbo acercarse, o el verbo estar al lado de algo, o ir al encuentro de algo. In, artículo indefinido, totecuillo, que se compone de to y tecuillo, que quiere decir nuestro Señor, y es uno de los nombres que le daban a Quetzalcóatl. Así que Quetzalcóatl también se le llamaba Totecuillo. En un agua más reciente se dice Totecuyo, e incluso Totecu, basta con dejarlo ahí. O incluso Totec, como el Chipe Totec. Después vamos a estudiar todas estas posibilidades que tienen en agua de abreviación. Vamos a estudiar también por qué en la expresión Nuestro Señor se usa la fórmula Tecuyo. Es decir, se le está añadiendo un sufijo sustantivo abstracto. Sin embargo, está hablando de un ser concreto, que es Quetzalcóatl. Y en lugar de decir tecu, se dice tecuy. Quiero decirles que esa terminación u saltillo, que es bastante común en náhuatl, deriva de una terminación anterior cui. Eso también lo veremos. Les traje otra oración, a ver si la puedo poner ahí. Es machimocuicatsi. Ma shimo casi. Aquí encontramos algo más. ¿Se sigue escuchando? Sí, se escucha. Perfecto. Que por favor, tú te sirvas, te hagas el favor de huicatsin. Viene de huica, cantar. Y se le añade el sufijo, también reverencial, sin, que vamos a estudiar dentro de un momento, para darle todavía más finura a la expresión. Así que cuando se dice máximo huicatsin, no es simplemente ponte a cantar, no. Por favor, canta un cántico sagrado. Por favor, canta con todo respeto. Así que el añadido de sufijos como chin, la transformación del ti en chi, no solo le da un sentido rogativo a la expresión, sino que además le da un sentido noble, porque este chin no se va a asociar con un canto vulgar, sino con cánticos sagrados o con formas muy nobles de hacer las cosas. Así que ya estudiamos el primer recurso, que es la modificación del pronombre ti. Vamos al segundo recurso, que es otro modificador reverencial, que son las partículas que se añaden o se intercalan a la expresión para indicar respeto.
Por ejemplo, ¿puedo borrar, verdad? Sí. Si hace falta una pizarra que se borre sola. Sí, porque está difícil. Por ejemplo, el nombre Topilsin. Nosotros hemos escuchado muchas veces el nombre Topilsin, que es un título que le daban a Seatl, el último profeta de Quetzalcóatl. Topilsin. Se forma de To, que es nuestro, Pili, que quiere decir niño, y el sufijo sin, que significa respeto. Pero cuando los unes, ya no es niño, sino príncipe, aclarando que no se trata de príncipes en el sentido europeo, es decir, príncipe por herencia, sino un príncipe por merecimiento, una persona que merece. Entonces, Topilsin, nuestro respetable señor, si quieres entenderlo así, nuestro respetable príncipe. Quiero decirles, y con esto me estoy adelantando un poco en la clase, que aquí hay un juego de palabras, porque si en lugar de dividirlo así, tú lo divides de esta manera, Topili, que quiere decir seto, más sin, entonces significa respetable cetro. Y cetro era el nombre, es unos bastones turcos que usaban los jueces. Así que quiere decir respetable juez. Y aquí encontramos otro recurso, que es el usar combinaciones de sonidos con dobles o triples traducciones para indicar elementos del asunto. Todo príncipe da la casualidad que sí era príncipe, pero también era juez. Se ve entonces que el nombre está bien elegido. Le voy a poner otro nombre que se usa todavía hoy. Nancy. Nancy. Nancy se forma de Nantli. Nantli quiere decir madre. Si yo le añado el sufijo reverencial sin, sustituyo entonces el sufijo, la partícula tli, que le da carácter de sustantivo y se queda como nan, sin. Así que la raíz de Nancy es nan. Si a esto además yo le añado el pronombre de posesión to, que quiere decir nuestro, tenemos el nombre Tonancy, que quiere decir nuestra respetable madre. Ahora quiero decirles que el sufijo sin no solo significa respetable, sino también pequeño. Depende de cuándo lo uses. Por ejemplo, si dices solo así, piercing, eso es un niñito. ¿Ves? Piercing, un niñito. Pipilcing, ahí lo reduplicas, un montón de niñitos. Hay que distinguir cuándo significa pequeño y cuándo significa respetable. Quiero decirles que hay otro modo de decir pequeño, otro sufijo que es ton, que es simplemente chiquitito e intrascendente. Pero si dices sin, es chiquito pero valioso. Por eso se aplica a los niños. Y si lo asocia con un concepto como madre, no estás diciendo madre pequeña. Al contrario, estás diciendo gran madre. En el sentido no de tamaño, sino de importancia. Así que hay que saber cómo se usa. Debido a este doble sentido de sin, que tanto es pequeño como respetable o reverencial, en el español de México, no en el resto de América, pero en el español de México, se usa con frecuencia el chiquitito, el diminutivo, para respetar. Por ejemplo, es muy impresionante cuando uno llega a una iglesia y escucha decir Diosito. En España o en el resto de América tú entenderías, oye, pero le está faltando respeto, está diciendo Dios chiquitito. Y es que aquí se hereda la idea de que el diminutivo también es reverencia. Así que el Diosito en México no significa pequeño Dios, significa respetable Dios. Fíjense cómo la lengua náhuatl permanece en la actualidad no solo a través de palabras, sino a través de usos, de modos, porque en Diosito no hay nada de náhuatl, aparentemente es una composición con influencia náhuatl. Les traje otro. A ver, vamos a escribir una palabra, una composición un poco más compleja. Montlaco. Montlaco. Tlaco viene de hecho es apócope de Tlacoli, que es discurso.
oratoria, habla. Ahora, el posesivo de la segunda persona del singular es mo. Mo tlaco es tu discurso. Pero, si se está hablando de un discurso respetable de una persona importante, o es una oración sagrada que se está leyendo, algo así, se introduce entre el mo y el tlaco, se introduce una partícula on que se funde con la o del mo. Esa partícula on es un prefijo que se puede infijar equivalente a sin. Así que no solo tenemos sin en náhuatl, tenemos además on. Sin se usa al final, on se usa adelante. Entre la persona referida, en este caso la segunda persona, mo, tuyo, y la cosa dicha, el verbo expresado, que es el verbo, digo, el sustantivo poseído, que es trastoli. Cuando añades on en medio, entonces está diciendo tu respetable discurso, y también se puede aplicar incluso a los cantos o a las oraciones sagradas. Se usa mucho el on, se usaba mucho en la antigüedad. Tiende a perderse ya. Así que esa pérdida genera problemas de entendimiento. Por ejemplo, cuando se dice ometeot, en la actualidad ya se olvidó que ese on de delante es tan respetable y tan reverencial como el chin. Como decir nansin, tonansin. Ese on de delante también es reverencial. Y si no lo tenemos en cuenta, podemos imaginarnos que es simplemente el número on 2. ¿Ven? Y podemos llegar a problemas de entendimiento. Les menciono el nombre de Ometeot a propósito porque es un caso de polilexia, es decir, de varios significados en una sola palabra. Les traje otra oración. Esta es más larga. Ad o tonoselonamiki tonquaunamiki. Ad ok tonoselonamiki tonquaunamiki. Se los voy a escribir en grande. Y ya con esto estamos pasando a las oraciones. Observen. En otras palabras, en unas pocas lecciones ya estamos escribiendo y entendiendo oraciones. Esta es una expresión que le decía el superior del monasterio o de la institución militar a donde mandaban a los chavos para entrenarse. Le daba un largo discurso y de ahí saqué esta frase. Ad ok tonoselonamiki. Tonoselonamiki. ¿Cómo? Tonquaunamiki. Significa, es entre pregunta y afirmación hipotética o dudosa. Ad significa tal vez. Tal vez incluso, a todo, tal vez incluso. En español podríamos decir incluso o tal vez aún, o simplemente tal vez. A todo, tal vez. Tonoselonamiki se compone del verbo namiki, que quiere decir juntarse con o llegar a ser uno con. Namiki. Juntarse con o llegar a ser uno. Incluso puede significar casarse. Pero en este caso se está aplicando a la expresión tonocelo, que se compone de ocelotl, que es un ocelote o un jaguar, ti, que es el pronombre de la segunda persona del singular, más on. Así que cuando unimos ti más on, se quedan ton. Ocelo, porque vamos a añadir un verbo, namiki. Es decir, tal vez llegues a juntarte o unirte o tal vez llegues a ser como los respetables ocelotes. Por ocelotes se está refiriendo a militares. A militares a la oficialidad baja se llamaba ocelote. La oficialidad alta se llamaba cuautli, que quiere decir águilas. Y aquí lo dice. Ti, es decir, ti más on más cuautli más namiki. Es decir, tal vez llegues a unirte con los respetables o las respetables águilas. En otras palabras, esta oración se la voy a leer de nuevo. Dice, ad hoc tonoselonamiki, tonquaunamiki.
Piensen que las palabras largas se pronuncian siempre de forma llana o grave, es decir, con acento en la penúltima sílaba. Traducción, tal vez te transformes en un águila o un ocelot, es decir, tal vez llegues a ser un oficial importante. Otro tipo de modificador reverencial son términos o incluso expresiones que se usan para distinguir a seres animados de seres inanimados, es decir, a cosas de seres vivos o incluso a animales de personas. Nosotros tenemos en español también un caso así, por ejemplo, si es animal se dice pescuezo, si es humano se dice cuello. Decirle pescuezo al cuello de alguien, se verá. Decirle patas a los pies de alguien, bueno, eso le baja el nivel a la lengua. Pero si queremos elevar el nivel para distinguir calidades de seres, entonces nosotros tenemos un recurso de elevación que es el término específico según el tipo de ser que está hablando. En náhuatl esto es sistemático. Esto es mucho más común que en español. Yo me imagino que los nahuablantes a principio de la invasión estaban muy divertidos viendo cómo los españoles confundían estas cosas, porque de pronto puedes usar una palabra pensando que está bien, y está bien, solo que se aplica a animales, no a personas, o a cosas en vez de a seres vivos. Entonces, es necesario aprenderse esos sinónimos en náhuatl y saber cuándo se aplica. Es una cosa de memoria. Por ejemplo, ya aprendimos a contar. Si yo tengo 20 cosas, digo sempoali. Por ejemplo, sempoalte, 20 huevos. Sempoali, 20. Sempoalte, 20 huevos. Un ejemplo que les pongo, ¿no? Pero si tengo 20 personas, no digo sempoali, digo sempantli. Así que sempoali equivale a sempantli. Solo que sempoali es para contar cosas y sempantli para contar personas. Si estas personas son específicamente guerreros que andan en una formación de 20, porque así eran las formaciones del ejército, entonces se dice sen te panti. Observen cómo he dividido el término y he intercalado la partícula tec, la sílaba tec, que es parte de la palabra tecutli o señor. Sempantli, 20 señores. Sempantli, se dice simplemente Sempantli, se está sobreentendiendo 20 personas en general. Pero si son cosas como un huevo, como lo que tú quieras contar, piedras, etc., es Sempoali. Esto, pues no tenemos ningún equivalente en español. Esto simplemente hay que aprenderse. Les pongo otro ejemplo. Las palabras Akayon y Tepoli. Akayon y Tepoli. Son sinónimos. A, Ka, Yotu y Tepoli. Son sinónimos, solo que Akayon se aplica a los animales, mientras que Tepoli a los humanos. Akayo quiere decir el peño animal, Tepoli el peño humano. Así que si te confunde y le dices a Cayo tal del humano, pues ya sabes lo que se puede sobreentender. Y por otro lado, decirle tepoli al del animal, en esa época no tenía ningún sentido. No era así. Es decir, cada palabra tenía su uso. Estos son recursos de elevación. ¿Les trae otro ejemplo? Sí, por supuesto. Déjenme borrar. Fíjense. Que contra Yoma. Los dos son verbos. Los dos significan tener relaciones sexuales. ¿Bien? Pero que quetzal se aplica a animales, Yoma a personas. Así que si usas que quetzal para personas, estás hablando de manera salvaje, de manera tosca. En otras palabras, y si se fijan, les pongo dos ejemplos relativos a la sexualidad. Estas palabras diferenciadas para distinguir los animales de las personas se referían sobre todo a partes del cuerpo o funciones del cuerpo. No es casual que los dos ejemplos que les pude encontrar en español también sean partes del cuerpo, el pescuezo y las patas. De manera que parece que esto va más allá del náhuatl y más allá del español, y es una tendencia humana el distinguir funciones animales de funciones
humanas. Y por supuesto, esta distinción es sobre todo biológica, aunque también puede ser social, como en el caso de la numeración. Repito, verbo yoma quiere decir coger, tener relaciones sexuales, en el caso de los humanos. Insisto en este verbo porque es poco conocido y tiene la misma raíz yon de la sexualidad en lenguas del viejo mundo. Aquellos que hayan estudiado yoga o algo así, lo sabrán. Otro recurso para elevar la frase es la metáfora. Ahora, ya les mencioné que la metáfora es para no referirse de manera directa y tosca, así ramplona, a ciertos conceptos preciosos. Por ejemplo, esto no significa que esos conceptos no tengan nombre. Digamos, ya les dije que niño se dice pil. Si voy a componer el concepto de mi hijo o niño, digo no, mío, no, pilwi. Bien, ese es mi hijo, pero eso sí yo estoy hablando, por ejemplo, con un funcionario de censo y le estoy diciendo fulanito es mi hijo. Pero si yo me refiero directo a mi hijo, no le digo mi hijo, sino que le digo no shiu, que viene de shiwitl, que significa piedra preciosa. Así que el modo como un padre se refería a su niño era mi piedra preciosa, mi plumita fina, es decir, con metáforas. Porque decirle simplemente mi hijo, el niño lo hubiera interpretado como un regaño. Hubiera dicho, oh, papá está serio, no me está llamando con un cariñoso, sino con algo muy seco. En español eso no es tan importante, aquí también de alguna manera los padres tratan de hablar de manera afectuosa con sus hijos. Pero en náhuatl es muy sistemático, se aplica a otras cosas, no solo a parientes y demás. Por ejemplo, digamos, el nombre de los hongos psicoactivos es teonanaca. Teonanaca. Estos son los hongos psicoactivos, ese es su nombre técnico. Pero un nahual que iba a recoger hongos no le decía teonanaca. Eso es demasiado técnico, demasiado frío. Les decía Xochitl. Es decir, hongos floridos. No hongos divinos, sino hongos floridos. Hongos que producen el florecimiento. El elemento Xochitl es mucho más emotivo que el elemento Teo. Teo solo significa que tiene divinidad, pero Xochitl significa que además fructifica, florece. Por eso decía Xochitl. Les traje este ejemplo porque es una cosa común ver en las traducciones que se hacen de los cantos y los poemas mexicas, que el concepto de Xochitl se traduce como flor. Oye, en Nanaka, ¿qué se te olvidó? Los traductores suelen ser bastante puritanos, entonces prefieren estar hablando de arreglos florales cuando un poema te está hablando de técnica de consumo de hongos, ¿no? Y con esto no estoy recomendando los hongos, solo diciendo algo que pasa. Les pongo otro caso. Tenemos una palabra para decir testículos, que es aguacate. Se españolizó como aguacate. Sí, aguacate significa testículo. Bien. Ahora, si vamos a hablar de los testículos en una conversación, incluso si se escribe ahí en las crónicas, no se les decía aguacate, se les decía ateutli, que quiere decir riñón, ateutli. Ateutli. Así que hay que tener cuidado cuando lees esas descripciones de las fuentes que están hablando de las partes del cuerpo, porque de pronto resulta que tenemos un montón de riñones y no un momento. Los dos de arriba son los riñones, los dos de abajo son los testículos. Esto es parte de una manera pudibunda de referirse a los órganos sexuales usando otros órganos parecidos o con función parecida. Algo así. Así que en un lenguaje literario se decía ateutli, que es riñón, en vez de aguacate, que es testículo. Claro, se hablaba de manera normal, sin nada literario, decía aguacate. A ver, les traje otro caso. Chochouteutli por P7. Fíjense. El tabaco se dice en náhuatl P7.
Pícero, tabaco. No se imaginen un tabaco ya hecho. Esos tenían nombres específicos. Hombre, claro, hacían tabacos, eran expertos, inventaron el tabaco. Ahora bien, el tabaco en rama que se usaba, las hojas de tabaco que se usaban para acompañar ofrendas porque son antisépticas y olorosas, eso se dice pícero. Pero en el lenguaje religioso, cuando vas a presentar la ofrenda, no le dices simplemente tabaco. Le dices show tecutli. Show tecutli. Que literalmente significa el Señor Verde. Así que en vez de tabaco lo dicen el Señor Verde. Pero Señor Verde es una referencia sagrada. Porque Shoshouki es el nombre del Tezcatlipoca central. Es decir, del cargador central del universo. Es decir, del resumen de los 4 cargadores. Ese es Shoshouki. Verde también significa simbólicamente renovado, reverdecido, resucitado. Shoshouki es el término náhuatl más parecido a nuestro concepto de libertad en sentido espiritual. Liberado. Shoshouki, un liberado. Así que cuando se decía Shoshouki se le decía por un lado el señor verde, por el verde de las hojas, y por el otro lado el señor liberado en alusión a Tezcatlipoca. Ustedes ven que en este lenguaje elevado ya se empiezan a mezclar conceptos teológicos y usos teológicos, y usos filosóficos, y usos chamánicos, nahuálicos. Así que esa es la función de ese lenguaje. Les voy a poner otro ejemplo. Digamos, eh, por ejemplo, un cuchillo grande de pedernal de los que se usaban en la guerra se dice Tejac. Pero en el uso ritual, en el uso chamánico, ese mismo cuchillo no se dice tecma porque sería demasiado crudo, sería decir un pedazo de piedra dorado, sino chichiltic, chichiltic, chichimega, chichiltic, chichimega, que significa el salvaje o valiente o poderoso o fuerte, rojo. Así que como el cuchillo estaba en relación con la sangre, le decían el salvaje rojo o el valiente rojo. Quiero decirles que cuando traduzco chichimeca como salvaje es para que nos entendamos. Porque la palabra salvaje en español tiene un sentido despreciado o peyorativo, mientras que chichimeca para nada. Chichimeca es una palabra muy bien vista. Solo significaba gente que vivían de manera rústica en la selva, en el monte, en el desierto, pero no gente inferior. De hecho, los mismos mexicas y otros pueblos de aquí del altiplano se calificaban a sí mismos como toltecas chichimecas, no como toltecas, sino como chichimecas en transición a los toltecas. Por lo tanto, la palabra chichimeca tenía prestigio. Ahora bien, vamos a pasar rápidamente a otro recurso de elevación de la frase que se llama difrasismo. Ya les mencioné que el difrasismo es coger 2 palabras y muy raramente 3, que tienen significados de alguna manera complementarios, pueden ser opuestos, pueden ser concordantes, para componer un tercer concepto. Les pongo el caso de, a ver, ¿te acuerdas de los difrasismos? De los que más se usan por ahí. Por ejemplo, Tlili Tlapali. Tlili Tlapali. Significa lo oscuro y lo luminoso. Si le pones al final el sufijo tique, que le da carácter de adjetivo y lo convierte en color, entonces sería lo negro y lo rojo. Tlili Tlapalti, negro y rojo. Tlili Tlapali, lo oscuro y lo luminoso. Por lo tanto, lo que nos lleva de la oscuridad a la luz. Lo que armoniza la luz con la oscuridad. La sabiduría. Entonces estamos viendo 2 conceptos que por sí solos no significan sabiduría. Una cosa oscura, una cosa iluminada. Cuya unión me produce un tercer significado. No porque no haya un término para decir sabiduría, plamatilista es sabiduría. Pero si estás en un discurso fino, decir simplemente intramatilistli, la sabiduría sonaría rústico. Entonces se usa un disfrazí. Trililitlapali. Les puse otro caso. Manquil Matrak. Macuilbatrac.
Macuilbachtlac, ¿a qué le suena? ¿A qué te suena a ti? Macuili, 5. Mastlac, 10. Macuilbachtlac, 5 y 10. 5 y 10. Así que cuando a alguien le preguntaban ¿cuánto tiempo voy a estar allá? Macuilbachtlac, un rato, 5 y 10. Es decir, entre 5 y 10, no de nuestros minutos, sino de los anahuacas que eran bastante más largos. ¿Ven? Entre 5 y 10. Un rato, por un tiempo. Les voy a poner otro caso. Estos son dos adverbios. Ik zo, ik pa. Ik zo. Isco, 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 Ipa. Claro. Isco, Ipaca. Se compone del sufijo en más isli, quiere decir rostro. Impact quiere decir directamente encima de algo. Sobre tu rostro. Encima de, quiere decir ofender. Así que se usan dos palabras, cada una de las cuales no tiene un sentido ofensivo. Pero si un padre le dice al hijo regañando, es que fuiste sobre su rostro, fuiste por encima de él, que si lo ofendiste. ¿Ves? Esto es un disfraz. Les traigo otro. Temostli ejeka. Temostli ejeka. Temostli ejeka. Temostli ejeka. Temostli ejeka. Temostli ejeka. ¿Qué quiere decir? El contagio y el viento. Significa la enfermedad. Las epidemias sobre todo. Así que el contagio es transmitido por el viento. Pues la palabra contagio y la palabra viento, como un todo, ya significa epidemia. Temostri solo es una enfermedad X, pero Temostri la epidemia, ¿sí? Mauricio Orozpe pregunta si podrías explicar el disfrazismo de el ala, la cola. Ok. El ala y la cola. Si me permite, déjame terminar con el ejemplo que tengo acá, Mauricio, y después hablamos del ala y la cola. Intratolin in igioto. Y se lo voy a poner ahora con artículo. Intratolin in igioto. O igioto, también pueden decir. En este caso estoy usando un artículo que lo puedes decir o no decir. Por ejemplo, puedo decir intlili intrapalli o simplemente intlili intrapalli. Este es artículo indefinido, solo significa uno, alguno. ¿Sí? Así que intratoli inicio, una palabra, un aliento, la palabra, el aliento, es decir, el consuelo. Solo palabra no significa consuelo y aliento tampoco significa consuelo, pero en su combinación significa consuelo. Sobre la pregunta de Mauricio, el disfrazismo, el ala y la cola. Van 2 o 3 veces que me lo hacen en un corto tiempo, me pregunto qué está pasando por el ala y la cola. Entonces, vamos a escribir. Qui trapili a trapali. Para Mauricio, Rosita Buchón y alguien más que me había mencionado este disfrazismo. La cola y el ala. Por supuesto, se está refiriendo a un ave. El ala sostiene, la cola dirige. Así que el disfrazismo Huitlapili y Atlapali significa los que sostienen y los que dirigen. Obviamente, el pueblo y sus gobernantes. Huitlapili y Atlapali significa la sociedad humana. La entera sociedad. Oye, si hay alguna pregunta para descansar unos segundos. Sí. Sí. Bueno, por aquí preguntan que ¿Se está viendo tu lectura? se escucha Bien. y mi voz y todo. Correcto. Salas L pregunta Sempualsochi, entonces son 20 flores. Bueno, ella escribe o él dice Sempua Xochitl. Sí, Sempual.
Le faltó la elif. De Zempoalli y Xochitl. Así es, Sala. Zempoalzochitl significa 20 flores, aunque se sobreentiende como una flor de muchos pétalos. Acuérdense que Zempoalli no es solo un número específico, sino una cantidad no demasiado grande, pero suficiente. Así que Zempoalzochitl también puede significar flor de muchos pétalos. Sí. Aquí Isaac Ledesma pregunta, ¿entonces había modismos en náhuatl? Sí, claro, en todas las lenguas hay modismos. Y en náhuatl había muchos modismos. Estamos estudiando ahora recursos de expresión. Pero si quieres después, sí, algún día le dedicamos a modos muy específicos de decir las cosas que a veces son alejados de nosotros. Los modismos suelen crear errores en la traducción. Y por eso es que a veces las traducciones de los textos sagrados náhuatl no expresan, no dicen lo que la gente, lo que realmente quisieron expresar ahí. Es necesario entender los modismos. Una cosa, ya que aprovecho tu pregunta, para referirme a lo siguiente. Traducir el náhuatl no es simplemente traducir lo que significa cada palabra. Es traducir lo que significa cada frase. Así que la palabra, pero sobre todo la frase. Tú incluso puedes sustituir una palabra por otra, siempre que conserves el sentido de la frase. En otras palabras, traducir el náhuatl no es ser tan puro, tan purista, que todo sea exactamente... No, porque pierdes el sentido de la frase. Los modismos pueden destruirte ese sentido. Más vale que se comprenda lo que estás diciendo para que seas purista. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Berenice Garmendia pregunta, ¿el ala y la pata de venado? El ala y la pata de venado. Así es. Bueno, no sé a qué venado con ala tú te refieres. Si es solo la pata de venado, ese es el concepto Chololi, que quiere decir la huida. Le dio nombre a la ciudad de Cholula, que quiere decir Chololán, el lugar de donde huye. Que por cierto es un nombre interesante porque no es el nombre original de la ciudad, te voy a decir. Ve, la ciudad de Cholula originalmente se llamaba el lugar de la montaña artificial, Tlachihualtepec. Pero después que Seacatl y sus seguidores huyeron de ahí, porque estaban siendo perseguidos, se le puso el apodo de Cholula. Cholula es un apodo. ¿Alguna cuestión? Sí, dime. Javier Macías pregunta, ¿podrías explicar el de la tinta negra y roja? Sí, mira, cuando se dice, Javier, cuando se dice simplemente rojo y negro y rojo, se está aludiendo ahí de la oscuridad a la luz. Pero también se está aludiendo a algo importante. Y es que en el pasado, en Anáhuac, las cantidades positivas se escribían con tinta negra y las cantidades negativas con tinta roja. Y el manejo de cantidades positivas y negativas significaba conocimiento, significaba incluso sabiduría. Por eso es que el que posee la tinta negra y roja es el apodo del sabio. ¿Ves? No solo se dice clamatín, se dice el dueño de la tinta negra, de la tinta roja. Hay también otro significado de esto que preguntas, es muy profundo. Es un significado de corte esotérico. Es decir, es algo nahualista. El rojo y el negro representan los estados extremos del camino de desarrollo de la conciencia. Eso quizás lo hablemos en alguna otra clase, sí. Aquí pregunta Miguel Marín, ¿la palabra chichimeca es aglutinamiento de qué palabras? Estaba evitando eso. Prometí que iba a hacer esa traducción, pero la estaba evitando. Bueno, hablemos de chichimeca entonces porque se lo debo. Fíjense que... Y después caemos en nuestro tema, que es la polilexia. Me voy a tomar unos minutos más debido a que se cayó el micrófono, se desconectó y tuve que empezar un poquito más tarde. La palabra chichimeca. Aclaremos primero que chichimeca es en español. En náhuatl se dice me catl. Eso quiere decir un chichimeca. Ahora, si se trata de un pueblo de varios chichimecas, entonces se sustituye la T del final por el saltillo. Chichimecas, los chichimecas. ¿Bien? ¿De qué se compone esta palabra? Aquí tenemos el mismo caso de hometeo, que tú ves un home al principio y dices, no, pues se compone de home. Hay que tener cuidado en náhuatl con estas traducciones mecánicas, porque puede haber significados que se nos están escondiendo. Por ejemplo, en el caso de chichimecas, de pronto uno ve ahí mecatl, y como la palabra mecatl se sigue usando en México, que quiere decir mecate, pues uno piensa en un mecate, en una cuerva. Pero si esta palabra la escuchan en Sudamérica, allí no se usa, por lo menos casi no se usa mecatl en el lenguaje corriente, por lo tanto a nadie se le ocurre una cuerva. Luego, tenemos que tener cuidado de no aplicarle a los términos en náhuatl los usos actuales del español. La palabra chichimeca
ordinariamente se traduce como mecate rojo. Suponiendo que chichi quiere decir rojo. Pero la verdad es que rojo se dice chichiltic. Si le quitas el sufijo se queda en chichil, no en chichi. Chichi solo significa perro. Por eso también algunos traducen chichimeca como cuerda de perro. Y vaya, no tiene nada que ver con el nombre de los chichimecas. Los chichimecas no se llamaban cuerda de perro. Se llamaban chichimecas por otra razón. Y hay que investigar de qué se trata. Sabemos que en náhuatl los gentilicios se componen con 3 sufijos, eso lo veremos después, que son catl, ecatl y tecatl. ¿Bien? Por ejemplo, olmecat se compone con el gentilicio ecat. Por ejemplo, aztecat, gentilicio tecat, significa persona. Así que ya desciframos que es el final. Ecatl es sufijo gentilicio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo. Obvio, a ese pueblo hay que llamarle con un sufijo gentilicio. No con el nombre de una cuerda, sino con el nombre de un pueblo. Bien, todos los pueblos revisen nombres de pueblos en náhuatl, van a ver que terminan en un sufijo gentilicio, no terminan en un sustantivo X. Luego, la expresión ecatl ya la tenemos. Significa aquello que, o el pueblo de. ¿Qué nos queda? Chichin, y ahora ya sí es claro resolverlo. Tenemos aquí un reduplicado de la raíz chin. Por lo tanto, el radical es chichin, pero la raíz sigue siendo chin. Es la misma raíz que le da nombre al chimalli, o escudo. La misma raíz que le da nombre a la chinampa, que es un terreno artificial que se hace para cultivar flores y eso. Ahora, para cultivar milpa, de hecho. ¿Qué hay de común, por ejemplo, entre un escudo y una chinampa? O hay un chinamic, que significa caña. ¿Qué hay de común entre un escudo o una chinampa y un chinamic o una caña? Que el escudo se tejía de fibra de caña, que la chinampa se hacía con fibra de caña y que la caña significa caña. Por lo tanto, esa raíz chin se refiere a cañas o a tejidos rústicos hechos con fibras muy fuertes y muy rústicas. ¿Bien? Cuando la duplicas, para empezar funciona como plural en este caso, pero además como enfático. Chichimeca significa lo que se viste con tejidos rústicos, los que no usan tela, sino que usan cosas rústicas. La prueba de esto es que hoy decimos chichimecas, pero cuando abren los libros de la época de los mexicas no le decían chichimecas, le decían saca chichimecas. ¿Qué quiere decir saca? Esa ya la conoces, saca chichimeca. Saca chichimeca, un saca chichimeca. Saca viene de sacatl, que quiere decir cañita, cañitas, hierba que se puede tejer. Los que se vestían con faldas de hierba, hombre, es lo que significa chachayú. Por eso, cuando ves los dibujos de los chichimecas en los códices, ves que están representados con una faldita de hierba, no con un perro atado con un mecate, ni con ninguna cosa extravagante de esas. Saca chichimecas, los que se visten con faldas de hierba, sí. Bueno, aquí nada más para una aclaración, de Carlos Tapia pedía que enfocara el pizarrón. Como me acerqué, entonces no abarca todo. Ya traté de alejar un poquito para que se pueda ver Correcto. todos los apuntes. Pero Otra cosa que quiero decir es que al mover la cámara de manera automática desenfoca. Esto no tiene que ver acá con la persona que lleva la cámara, para nada. Ahora, ¿sí? otra pregunta. Ajá. Aquí preguntó al inicio de la clase, Toshpain Mexica, que si san también es solo. Solo, único. Pero cuando vas al principio de una frase que exhorta o describe algo, a veces simplemente tiene una función de introducir. ¿Ves? Es como había una vez que no te dice nada. Es simplemente una introducción de frase. Luego hay que ver si se está usando en función adverbial o simplemente como completativo, que quiere decir para introducir una frase. Sí, Sí, aquí, y ya con eso. sí, José Burgara pregunta, más bien comenta que Gary Jennings en su libro Aztecs Sí. escribió que chichimeca significa redskins, o sea, piel roja, pieles rojas. Gary Jennings no sabía náhuatl, así que lo que puedo opinar de chichimeca no es importante. Después vamos a volver a la palabra chichimeca, les voy a traer más pruebas de este asunto. No es la única palabra que se compone de esa manera. Hay varios términos en náhuatl que tienen este tipo de composición. Les insisto en que no hagan una traducción rápida.
Piel roja, para empezar, es un concepto de los europeos, un concepto del siglo XVIII para acá, no es un concepto prehispánico y mucho menos un concepto que usaran aquí en Anáhuac. Gary Jennings usaba lo que tenía en su mano, era un novelista, no era un historiador. Gary Jennings fue una persona que dijo que el héroe de la novela se quedó asombrado cuando había chapopote. Caramba, si no sabían lo que era chapopote, ¿para qué le tenían una palabra? Chapopote es la brea. Miles de años viviendo en un pueblo lleno de brea y no sabía lo que era la brea. En otras palabras, ten cuidado con estas novelas. Después volveremos al término chichimeca. Si no están de acuerdo con su traducción, bueno, pues les propongo la suya. Solo les hago una pregunta. Si el término chichimeca no tiene un gentilicio al final, ¿por qué? Porque es el único pueblo que no usa sufijo gentilicio en náhuatl. Pregúntense eso. Hoy vamos a estudiar un recurso, vamos a terminar con un recurso que se llama polilexia o múltiple interpretación. Es común en el habla religiosa, es muy común y muy complicado. En otras palabras, si no tienes en cuenta los diversos significados que tiene un concepto, estás perdiendo parte de y puede que te metas en una traducción impropia. Recuerdo ahora, por ejemplo, un traductor del Popol Vuh que se encuentra con un término en quiche que significa jabalí, pero también significa eh, el, el que mide la creación. ¿Cómo creen que lo tradujo? ¿Ve? Entonces, hay que tener cuidado con esas traducciones. Si hacen una traducción tosca, por lo menos poner el significado en nota al pie o así, el significado filosófico para que se entienda qué querían decir los anteriores, no que adoran jabalíes, es que estaban deificando el concepto de la creación, que es muy diferente, y así. Ahora bien, la polilexia, como dice su nombre, es múltiples lecturas a un mismo término. Es una consecuencia de incorporar, de la aglutinación. Cuando yo cojo palabras, las aglutino para formar palabras largas, es común que surjan sonidos fantasmas. ¿Ves? Sonidos que parecen palabras que hay adentro y lo quiero chichimeca. De pronto no hay quien diga que ese meca, un meca. Chichi, traducirlo, bueno, como un perro se entiende. Como rojo no hay manera de traducirlo, porque la raíz de rojo no es chichi, chichi. Pero como perro se podría traducir. Surgieron dos sonidos fantasmas, perro y mecate. Que en este caso no es importante, pero en el caso de los nombres divinos o conceptos filosóficos, sí, sí empieza a tener peso. Les traje como ejemplo una palabra, la palabra Semanagua, universo. Así que vamos a ahorrar un poco más y escribir Semanagua. Sí, los anahuacas tenían conceptos para decir universo. Los anahuacas y todos los demás pueblos de la tierra. Estos conceptos muy comunes. Semanagua. Así se pronuncia. El universo. Semanagua. ¿Qué significa Semanagua? Es una pregunta que te hago. ¿Qué significa Semanagua? Universo. No hay que irse a la descomposición. Se usaba como un todo para referir todo lo que existe, el universo. ¿Qué significa etimológicamente? Que esa es otra pregunta. ¿Qué significa etimológicamente Semanagua? Es decir, ¿de qué se compone? Significa una extensión indefinida o total. Una extensión indefinida o total. Se forma de el verbo seman, que quiere decir extenderse sin precisar hasta dónde o totalizar. Seman. Bien. A eso se le añade el sufijo wa, que quiere decir que posee. Y a eso se le añade el sufijo ka, que es locativo, que es decir en, o aquello, aquel lugar que posee extensión indefinida. Así que Semanagua significa la extensión total, la totalidad si ustedes quieren, pero en sentido de extensión espacial y temporal. Ese locativo K se refiere tanto a espacio como a tiempo. Ese es su sentido directo. Pero tiene otros cuatro sentidos poliléxicos, que son, es decir, cuatro sentidos asociativos. Surge sonidos dentro de Semanagua que te dan otras lecturas. Por ejemplo, uno de esos sentidos, que es el que se suele usar por ahí en las traducciones, es gran anao. En ese caso se compone con sen
y anáhuac. Cuando terminaciones en M van seguidas de A, con eufonía se transforman en M, así que semanáhuac. Anáhuac es el mundo donde vivían los anahuacas, incluso es un nombre del continente. Y Sem significa uno, pero también significa único o grande. Podemos traducirlo como el único anáhuac o el gran anáhuac, semanáhuac. Insisto, esta no es su traducción literal, etimológica. Esta es solo una asociación de sonidos. ¿Ok? Así que etimológicamente, semana, wa, mientras que en primera lectura asociativa, sem, anáhuac. Y esa es la más común de ellos. Les voy a traer otra. La unión de lo diverso de Sencli más anáhuac más K. K, el lugar donde. Sencli, unidad. Cuando lo compongo se me queda en sen. Y anáhuac es el verbo oponer o contrariar o diversificar. Así que semanáhuac también se puede entender como un disfrazismo dialéctico. Lo único contra lo plural. La unión de lo diverso. En ese caso sería la traducción literal del concepto nuestro de universo. ¿Bien? Pero, de nuevo, esta lectura es asociativa, no es etimológica. Así que distingamos lo etimológico como lo literal, el origen literal del término, y lo asociativo, o lo poliléxico, como lo que se entendía. Tenemos otra lectura compuesta de sema, que quiere decir completo o perfecto, y náhuatl, que significa cerca o en torno. Sema y náhuatl. Sema, una cosa completa o perfecta. Náhuatl, lo que rodea o lo que está cerca o en torno. Por lo tanto, lo que se acerca a la perfección o lo que tiende a ser completo. Esta es una definición filosófica del concepto de universo. Es decir, lo que está en movimiento hacia la perfección. Es una traducción correcta de universo, pero no etimológica. Así que por el hecho de que una traducción no sea etimológica, no significa que sea incorrecta. De hecho, los oyentes entendían eso. Y les traen una cuarta, podría haber hasta 2 o 3 más, que es fundamento único. Compuesta en este caso de C, que es 1, managua, que es el verbo fundamental o basar algo, y el sufijo locativo K. Allí donde el lugar que es el único basamento de la realidad. 4 significados completamente plausibles, 4 lecturas de una misma palabra, todas significantes desde el punto de vista cosmogónico, filosófico y religioso. Una de ellas etimológica, las demás poliléxicas o asociativas. Obviamente, hay que tener en cuenta esas asociaciones de los términos filosóficos y de los términos sagrados. Si no las tenemos en cuenta, nos perdemos a veces el contexto de la frase, porque la misma palabra se puede usar en diversos contextos. Así que regresaremos sobre eso cuando estudiemos los nombres de los dioses. Les dije que hoy, si nos daba tiempo, íbamos a tratar unas traducciones. Me voy a quedar con la más cortita porque ya se ha ido el tiempo. La más cortita es la oración que les puse en el post de convocatoria a esta clase, que dice, bueno, te lo voy a escribir. Canis popoyot. Canis popoyot. Canis popoyot. Estoy haciendo una polilexia. Canis popoyot. Canis popoyot. Ese es el primer verso. El siguiente dice, Ka ni ta yowali. El tercero dice, Kachomoli. Pues, Ka ni shomone. Ka ni shomone. Se lo voy a poner completo. Y el cuarto dice, Kanikaldesi. Ka ni kal tesh li. Vamos a traducir esto. Bien. Esto es simplemente para adquirir vocabulario y saber cómo se conjuga.
Todos estos versos son conjugaciones de el pronombre de la primera persona del plural ni. Ni significa yo cuando voy a conjugar una acción. Si me voy a referir a mí nomás, no digo ni, digo ne. O incluso neupa. Si es un poquito más pomposo, ne. Pero si voy a conjugar un verbo, digo ni. Sin embargo, aquí no tenemos verbos. Todos terminan en sufijos sustantivos. Y esto llama la atención. ¿Mm? Porque en náhuatl no solo se conjugan los verbos, también se conjugan los sustantivos. Esto es una cosa impresionante. Los sustantivos del náhuatl, a diferencia de los nuestros, tienen implícito el verbo ser. Son sustantivos ontológicos. Y eso lo veremos con mucha más calma en otra clase dedicada a ese concepto, el sustantivo ontológico. El sustantivo no solo describe los atributos de una cosa, sino aquel que posee esos atributos. Por eso aquí dice, Kanishpopoyot, Kanin Tlayowani, Kanishomoli, Kanikantesmi, el charulazo inventado. ¿Qué significa esto? Se los puse ahí en la convocatoria. Tenemos una partícula K que introduce versos o introduce oraciones, que introduce expresiones. Esa partícula K. Se podría traducir algo así como pues. Nin significa yo. Ispopoyotin, en este caso se une esa I inicial de ispopoyotin con la I final de ni. Ispopoyotin significa invisible. Yo soy lo invisible. De nuevo. Ka ni tlayowale. Yo soy la oscuridad, las tinieblas. Yowali solo quiere decir noche. Tlayowali, tinieblas. Sigue diciendo Ka ni shomoli. Yo soy el rincón. Yo soy el escondrijo. Soy lo oculto. Shomoli también tiene un sentido de fecundidad. Así que eso está implícito ahí, aunque no es la traducción literal. Yo soy lo oculto. Soy lo invisible. Soy lo oscuro. Soy lo oculto. Kani kalteshri. Kalteshri quiere decir directamente muro. El muro de una casa. Por lo tanto, soy lo intraspasable. Soy la barrera. Estas son definiciones que da el canto de Tezcatlipoca, que da Tezcatlipoca de sí mismo, diciendo, soy invisible, es decir, estoy más allá de lo que puedes percibir. Soy el náhuatl. Todo lo que puedes percibir es tonal, pero yo soy el náhuatl, si soy la totalidad. Y la totalidad, como un todo, es imperceptible. Soy invisible, soy imperceptible. Soy la oscuridad, es decir, soy lo que no puedes entender. Porque tus funciones de entendimiento son un producto evolutivo histórico y están limitadas. Así de sencillo. Yo soy todo lo demás. Solo puedes entender aquello para lo que evolutivamente desarrollaste. Ka Nishomoli. Soy lo oculto. Soy el escondrijo. Soy lo que tienes que descubrir. Y por último, Kanikalteste. Soy una barrera. ¿Una barrera de qué? Una barrera perceptual. Tezcatlipoca es el señor de la percepción. Y lo primero que hace una persona que desarrolla su percepción es darse cuenta que tiene una limitación perceptual. De ese darse cuenta deriva el deseo de ampliar su percepción. Pero no estamos ahora en una clase de nahuatlismo, sino en una clase de náhuatl. Y les traigo esto para que vean cómo se puede conjugar el pronombre ni, es decir, yo, directamente con un sustantivo. Sobreentendiendo que en el medio hay un verbo que nunca se pronuncia, el verbo ka, ser. En español lo dirías de otra manera. Yo soy el muro. Pero en náhuatl basta con que tú digas ni kaltesti, yo soy el muro. En el náhuatl actual ya hay comunidades que dicen ni kaltesti caja. Es decir, el muro yo soy. Pero eso ya es una incorporación del español. Así que cuando se habla en una variante de náhuatl o la escuchan que usa demasiado el verbo ka, probablemente esté importando ese uso del español. Con esto nos quedamos y nos vemos a la próxima. Gracias. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.